Y bueno, arranco comentando lo siguiente. Aquí tenemos nuestro pizarroncito y vamos a leer en la Biblia, en la Escritura, así rápido, el tema acerca de los tiempos del fin. Y yo te quiero comentar y preguntar algo. ¿Será que existen sueños proféticos? ¿Será que existen sueños proféticos? Es decir, cuando me refiero a sueños proféticos, me refiero a, ¿puede una persona soñar lo que va a venir en el futuro? O yo te pregunto a ti, ¿has tenido sueños que se han cumplido en fechas posteriores? Tal vez, a lo mejor no, a lo mejor te has enterado de algo. Bueno, en cuanto a que si en la Biblia se registra sueños del porvenir, efectivamente sí. Y vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y lee y cito, si tú tienes ahí tu Biblia física, si no, lánzate luego aquí a internet. Daniel capítulo 2, aquí yo tengo mi laptop y dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Este rey de Babilonia, del antiguo imperio babilónico, tuvo un sueño y se perturbó. Entonces dice que convocó a todos los brujos de ese entorno, a todos los hechiceros, a todos los adivinos, a todos los Walter Mercado de esa fecha, de esos tiempos remotos. Dice en el versículo 4, entonces, estoy en Daniel 2:4, entonces hablaron los caldeos al rey en la lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. O sea, ellos querían que le dijeran, ¿sabes qué? Soñé esto y esto significa. Sí, él quería la interpretación, pero no pudieron porque el rey les dijo, quiero que me digan qué soñé y quiero que me digan qué significa lo que soñé. Obviamente no iba a existir hombre en la tierra, entre paréntesis, que pudiera decirle que eso, imagínate, tú te levantas mañana, bueno, primeramente Dios, ¿verdad? Que te vayas a acostar, te vayas a dormir y tienes un sueño y te levantas y le hablas a tu mejor amigo o le hablas a tu familia y les dices, tuve un sueño y quiero que me digan qué soñé y qué significa. Lógicamente tu familia o tu mejor amigo te va a decir, pues dinos qué soñaste y te vamos a decir qué significa tu sueño. Tal vez. Lo difícil es que te digan qué soñaste, eso sería lo más difícil, entre comillas. Pues así el rey se puso sus moños, como decimos acá en el norte de México, y quería que le dijeran qué soñó, y no solo eso, sino también que le interpretaran el sueño. Entonces la gente, los hechiceros, los Walter Mercado, ese entonces, rey, dinos qué soñaste y te decimos qué significa. Y les dijo, no, 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 no. Quiero que me digan el sueño y lo que significa. Cosa difícil. Entonces ellos le responden y le dicen, oye, no existe hombre sobre la tierra, en el versículo 10, que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, nadie en la historia le están diciendo a Nabucodonosor, ningún príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, a ningún astrólogo, a ningún caldeo, a ningún brujo, a ningún hechicero, a ningún vidente, a ningún Walter Mercado de ese entonces. Nadie había hecho esto. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, obviamente. Sin embargo, se enoja el rey, se pone, eso nos manifiesta como tenía un carácter fuerte, tenía un carácter colérico, un temperamento colérico, era arrancado Nabucodonosor. Y aquí la evidencia está en que si tú lees Daniel 2 te vas a dar cuenta que Nabucodonosor dijo, si no me dicen esto, ¿qué soñé y qué significa? Voy a matar a todos los magos, a todos los hechiceros, a todos los que se dicen interpretadores de sueños, si no me dicen. Y levantó un edicto, maten a todos los magos, a todos los sabios de Babilonia, porque no me pueden responder esto. Y empezó la persecución. Para sorpresa, había 4 jóvenes que venían de Israel, de la antigua nación de Israel, que se habían ido cautivos precisamente por los de Babilonia. Jeremías, el profeta, en el capítulo 29, les dice a la nación de Israel, a los de Judá especialmente, a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, que era el reino del sur, que había sido dividido en los tiempos posteriores a Salomón, porque Salomón había pecado contra Dios, empezó a adorar a otros dioses,
empezó a practicar hechicería, empezó seguramente a sacrificar niños inocentes, infantes, porque este culto a los dioses, eso inculcaba, eso demandaba en estos dioses, o esta adoración a estos dioses paganos, las orgías, las relaciones sexuales extramaritales, relaciones con las sacerdotisas que eran como prostitutas religiosas, el sacrificio de niños, derramar sangre inocente, bla, 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 bla. Entonces Dios le promete a Salomón que iba a dividir su reino por este pecado, por estos pecados, estas ceremonias paganas. Le dice, pero por amor a David no lo voy a hacer en tus tiempos, sino hasta después. Y sucede, se cumple la palabra, se divide el reino de Israel en dos, el reino del norte, el reino del sur, y al reino del norte se lo llevan cautivos como esclavos el imperio asirio, y al reino del sur, Judá y Benjamín, sí, Judá y Benjamín se lo lleva el imperio de Babilonia. Y se cumple la palabra del profeta Jeremías, 70 años van a estar en Babilonia, y acabándose los 70 años, regresan a su tierra Israel. Es por eso que ahí en 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En el contexto significaba, porque van a regresar después de los 70 años a Israel. Total que en ese cautiverio iban 4 jóvenes, seguramente. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, eran 4, ¿sí? Y Daniel estaba ahí, y le van y le dicen, oye, Nabucodonosor acaba de decir que si tú o los magos o los hechiceros o los Walter Mercado de Babilonia no le dicen qué soñó y qué significa, los va a matar a todos. Y Daniel, ¿cómo? Espérame, no. Y como un hombre de oración, como un hombre de fe, como un hombre creyente, un hombre piadoso, dice, ¿sabes qué? Dame un día, y yo voy a tratar de interpretar el sueño del rey. Pues ahí va Daniel y le dice, Señor, empieza a orar, Señor, Padre, ten misericordia y revélame qué soñó, y no solamente qué soñó, también dime qué significa el sueño que lo perturbó y le quitó el sueño. Y empieza Daniel con sus amigos, seguramente, Sadrach, Mesach y Abednego, a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos revele sus propósitos, que nos revele este sueño, que nos revele qué significa lo que soñó. Y al día siguiente, seguramente, Daniel se presenta y le dice al capitán principal que iba a arrestarlos, dile al rey que aquí estoy, que vengo a decirle qué soñó y qué significa el sueño. Y se presenta Daniel, fíjate, nada más y nada menos ante el rey Nabucodonosor. Le dice, ¿tú me vas a decir qué significa el sueño? Mira, rey, le dice y le confirma, no existe hombre sobre la tierra que pueda hacer esto, pero el Dios de nuestros padres, el Dios todopoderoso, el Dios que creó el cielo y la tierra, puede decirle qué soñó el rey y qué significa. No porque en mí haya algo especial, sino que simplemente Dios a mí, como ser humano, común y corriente, me escogió para decirte el sueño. Muy humilde Daniel. Y se presenta, no se le subió la interpretación y esto de ser usado por Dios. Y le dice Daniel el misterio y le dice, mira rey, te voy a decir qué soñaste y qué significa. Y le dice en el versículo 20, en el capítulo 2 de Daniel, si tienes tu Biblia, yo aquí estoy con mi laptop, lo estoy viendo en internet, Daniel 2:20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, cambia las edades, las épocas, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios, la ciencia, entiendes el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla, lo que está oscuro, lo que está en lo secreto. Con él mora la luz, Dios sabe todo. A ti, oh Dios de mis padres, le dice Daniel a Dios, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. O sea, básicamente Dios le respondió la oración a Daniel. ¿Cuántos de aquí quisiéramos que Dios nos respondiera la oración hoy que clamáramos? Y me gustaría, aquí abrir un paréntesis, decirte y animarte, no te vayas del live de este directo, porque me gustaría que oráramos juntos tú y yo, al finalizar así rápido. No me voy a extender mucho, pretendo no hacerlo, espero, porque soy de esos que predican el Evangelio eterno. Pero bueno, me gustaría que te quedaras aquí conmigo para orar contigo y por ti, para que esa petición o esa revelación que necesitas de Dios, o esa decisión que necesitas tomar urgentemente,
Padre, en el nombre de Jesús, dame la respuesta que necesito. Clamo a ti para que tú me escuches, para que inclines tu oído y respondas mi oración. Así como Daniel clamó en un momento de urgencia, de necesidad, y Dios le reveló qué tenía que hacer. Me gustaría hacer eso por ti al finalizar. Así que no te vayas, quédate. Aquí tenemos a la banda ya interactuando con nosotros. Troy Scott, bienvenido. A Jackie Santos, bienvenida. A Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Leti? Alberto, ¿qué onda? A ver, pregúntame, ¿no hay libre albedrío? Entonces no hay libre albedrío, ¿no? Sí, no. Sí, no, querido Alberto. Me gustaría ahorita meterme a esa parte, pero déjame concluir con eso, porque si no me voy a extender aquí. Ya me ha pasado antes que estoy en el live y me duermo hasta las 3 de la mañana por tocar varios temas a la vez. Pero vámonos por partes, ¿vale? ¿Te parece? Ahorita te respondo en concreto y en breve, así rápido. Sí y no. Y seguimos. Ahí voy, sigo, continúo. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tengo el libre albedrío para tomar agua. Yo estoy decidiendo tomar agua ahorita. Pero bueno, conozco el tema del libre albedrío, conozco el tema de la predestinación, de la elección, de la presciencia de Dios. Lo vamos a aclarar si hay momento. Pero vámonos por partes, ¿vale? Porque ahorita se pone el rompecabezas bueno y luego ya no concluimos, no aterrizamos nada. Entonces estoy con Daniel. Vamos a orar por esa parte. Y seguimos con el tema. Entonces, Dios le revela a Daniel qué sueña. Y ahorita voy a ilustrar aquí en mi pizarrón lo que soñó y lo que significó. No porque yo lo esté interpretando, sino porque la Biblia misma nos da la interpretación. Dice 2 de Pedro 1, 19 y 20 que la Biblia no debe ser interpretada a lo que yo pienso que significa, sino que la misma Biblia te da la interpretación. O sea, en la misma Biblia vas a encontrar las respuestas a las interpretaciones que quieras darle a la misma Biblia. Porque ninguna profecía de la Biblia ha nacido por voluntad humana, sino que todos los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, y estos hombres inspirados por el Espíritu Santo les fue revelado las cosas del porvenir, tal como a Daniel. Entonces lo que voy a mencionar ahorita, la interpretación que se le da al sueño de Nabucodonosor, no es que yo me lo esté inventando, no es que a mí se me está ocurriendo, no es lo que yo pienso o opino, sino lo que dice la Biblia. Que quede bien clara esa parte, ¿vale? Para que no piensen que soy otro Walter Mercado contemporáneo del siglo XXI. Y vamos allá. Entonces ya le dice a Daniel a Arioc, el principal que había ido a arrestarlos, dile al rey que yo le voy a dar la interpretación. Y le dice, Daniel en el versículo 27, Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, nadie absolutamente puede decirle, ni revelárselo al rey. Pero hay un Dios en los cielos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y dice Daniel al rey, y Dios le ha hecho revelar a usted, rey Nabucodonosor, lo que va a pasar en el futuro. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, y que le dice qué sueña y qué significa. Y le dice, rey, cuando tú te acostaste te vinieron pensamientos acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro con tu reino y en los postreros días. Y dice Daniel, y Dios que revela los misterios te ha revelado lo que va a acontecer. Y le dice, ahí te va, rey. Bueno, no le dice ahí te va, le dice, ¿me entiendes? ¿No? Soy mexicano. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Voy a tomar aquí mi celular y voy a proyectar aquí algo. Déjame cambio la pantallita. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a girar la cámara porque voy a dibujar. No soy muy buen dibujante, pero espero hacerlo bien. Muy bien, aquí estamos. Aquí está mi pizarroncito. Y bueno, dice la Biblia, sigo leyendo aquí, ahí me siguen ustedes. Dice, tú, oh rey, veías una gran imagen, y esta imagen era muy grande, en el versículo 31, y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Dice que era una imagen, y dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Bueno, está muy grande esa cabeza. Ahí va. Dice una cabeza.
¿Sí? Ahí está. Voy a hacer así como una corona. Ahí está la cabeza del rey. Y dice que esa cabeza era de oro. Ahí está. Y luego dice, sus pechos y sus brazos eran de plata. Aquí como el cuellito, aquí como los brazos cruzados. Ahí me salió muy feo. A ver. Voy a acomodar aquí otra vez. La cabeza, sus brazos y sus pechos eran, bueno, estos son los brazos. Y aquí ahí se ven los pectorales. Eran de plata. Y luego sigue diciendo, su vientre, está muy flaco esta estatua, su vientre y sus muslos eran de bronce. Fíjense cómo va cambiando la imagen, perdón, la calidad de los metales, ¿sí? Y luego dice, sus piernas eran de hierro dice, sus piernas, hierro. Y hasta aquí, porque también describe los pies. Y ahorita nos vamos a ir con los pies. Pero hasta aquí le dice, ¿sabes qué? Esta imagen que tú soñaste, su cabeza era de oro, sus pechos y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas eran de hierro. Aquí vemos cómo la calidad de los metales va bajando, va menguando. Y no solamente eso, sino dice, estabas mirando hasta que una piedra, dice que vio una grande piedra, simulen que esto es una piedra, una roca grande, una roca, una piedra grande, ¿sí? Fue cortada por una mano que no era humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro, y los desmenuzó. Dice que esta roca, en el sueño, le dio a los pies de la estatua, y cuando le da, la estatua pues cae hecha pedazos y queda hecha polvo. Sí, yo sé que soy un Picasso, pero bueno, se entiende la idea, ¿verdad? Ahorita les voy a presentar una imagen más ilustrativa, más bonita, pero ahora sí, como decía el Chapulín Colorado, ahí se va, se capta la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces seguimos. Y bueno, aquí ahorita lo que nos compete a nosotros, todos los que estamos viendo esto, es qué significa cada una de estas cosas. Y aquí en Daniel 2, más adelante, le dice en el 36, este es el sueño y también la interpretación de él. Ya Daniel le dijo que soñó. Y bueno, aquí voy a hacer también de una vez los pies. Dice que los pies, obviamente, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qué feos pies. Qué feos pies. Los voy a hacer más bonitos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos, 5. Ahí está. Y los pies dicen que era una mezcla de hierro con barro cocido. Y eso está bien interesante. Entonces hasta ahorita vemos oro, plata, bronce, hierro y los pies de hierro con barro. ¿Sí? Según lo que nos está contando aquí Daniel. Y en el versículo 36, pues vimos que ya le respondió la primera pregunta, lo que soñó. La segunda pregunta es, ¿qué significa cada una de estas partes de esta imagen? ¿O qué significa la imagen en su totalidad? ¿Y qué significa la roca que le dio a los pies y su ruina fue grande? ¿Puede ser la piedra más bonita? Y que le da a los pies y que se cae la estatua y queda hecha pedazos. Bueno, aquí nos dice en el 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado poder, reino, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bla, bla, bla. Y le dice, tú, rey, eres esa cabeza de oro. Le dice Daniel a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, y no solamente eso. Le dice, todavía más adelante, y después de ti va a venir otro reino, el reino interpretado o ilustrado como
pechos y brazos de plata. ¿Sí? Y luego le dice, después va a venir otro reino inferior al tuyo, un tercero, un reino de bronce. Aquí tenemos muslos y vientre de bronce. ¿Sí? Y luego le dice, y todavía viene un cuarto imperio, o bueno, un cuarto reino. Y le dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así este reino desmenuzará y quebrantará todo lo que existe. Bueno, en ese entonces, los otros reinos. Y luego le dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, aquí estos pies y estos dedos tan feos que hice, que son una mezcla, ojo que no se confunda, porque aquí son 5 en total, ¿ok? Oro, plata, bronce, hierro, las piernas y los pies eran una combinación de hierro con barro. Y dice, y lo que le viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, por eso hierro y barro. ¿Sí? Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, porque está mezclado con barro, pero no se mezcla totalmente. ¿Sí? Y dice, y el barro significa que ese reino va a ser en parte frágil, y el hierro significa que va a ser en parte fuerte. Y luego dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Hablando de esta roca, como otro reino, una roca. Y luego dice, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará todos estos reinos prácticamente. ¿Sí? Y luego dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, le dice Daniel a Nabucodonosor, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora la pregunta para todos los que estamos aquí conectados es, ¿qué reinos o qué imperios fueron estos? Bueno, ya sabemos, en primer lugar, que Nabucodonosor fue el rey de Babilonia. Entonces este reino, por lo tanto, de oro, significa que fue el imperio de Babilonia. Y ahora voy a cambiar mi pantalla para mostrarles aquí, ahora sí, un dibujo más bonito. Denme oportunidad. Aquí está. Vamos a darle luz aquí a esto. Denme un segundo para cambiar de cámara. Y ahí lo tenemos. Se ve más bonito, ¿no? Está más bonito este. Aquí está. Y vemos que según la historia, ¿sí? Pues la historia del ser humano. A ver, denme un segundo para acomodarme. Listo. Según la historia nos dice, ¿sí?, que este reino representaba la cabeza de oro, representaba al rey de Babilonia. Ahí está. Y esto es registrado en la historia del año 605 al 539 a.C. Esto está en la historia, ¿eh? Fíjate cómo la Biblia, este libro de Daniel que se escribió aproximadamente en el año, bueno, ¿qué te diré? 800, si no estoy mal, o 600, entre 600 y 400 antes de Cristo, Daniel se escribe, ahí me corrigen el dato, o si lo quieren buscar para confirmar, pero fue escrito antes de Cristo, unos siglos antes de Cristo. Y ya, fíjense cómo la Biblia estaba más actualizada que el periódico de mañana, o que las noticias de redes sociales mañana, con Joaquín López Dóriga, bla, bla, bla. La Biblia ya había mencionado lo que iba a ocurrir. Mira, después vino, fíjate que menciona que los brazos, que son dos, ojo con eso, con esas características, los brazos y pechos de plata, representando al imperio que sucedió después, en el año 539 al 331, que fue el imperio medo-persa. Dos imperios que se unieron para hacer un solo imperio, los medos y los persas que en ese entonces, más bien, hoy actualmente los persas es la nación de Irán. Sí, como en los 1940 y tantos cambiaron de nombre a la República de Islam
Irán, la República de Islam, algo así, pero bueno, Irán antes se llamaba Persa, o los persas. Estos dos imperios se unieron, registraron la historia y toma la Barbón que dos brazos, dos imperios. Fíjate que cómo están las características bien ilustrativas, ¿no? De plata. Pero no se queda ahí. Dice a continuación que el vientre y muslo de bronce, el imperio griego, ¿sí? Que fue presidido primero por el rey Filipo y después por su hijo, Alejandro Magno, quien fue un discípulo y alumno de Aristóteles, el famoso filósofo griego. La mamá de Alejandro fue Olimpa, y Olimpa le decía que su papá Filipo no era su papá en realidad, que su papá, el papá de Alejandro Magno, le decía a Olimpa a Alejandro que era Zeus, y que en un determinado momento de la historia se descendió de los cielos, se materializó como en forma reptiliana o serpiente y tuvo relaciones con ella y dio a luz a Alejandro. Esto no es que me haya fumado yo ahorita un peyote, esto está en la historia. Eso lo dijo Olimpa a Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Y bueno, aquí nos dice la historia y la Biblia que este tercer imperio griego fue representado como bronce, vientre y muslos de bronce. Y luego nos vamos al cuarto imperio, las piernas de hierro, las piernas nada más, que sí, efectivamente del año 668 al 476 fue el imperio romano. El imperio romano, sí, también registrado en la historia. Y la pregunta es, así como los dos brazos de plata, ¿qué no sería el mismo patrón? Si son dos, entonces aquí serían dos imperios también en uno, ¿no? Bueno, sí y no. En primer lugar, lo curioso y lo interesante es que como en el siglo tercero después de Cristo, como en el 300-400, casi llegando al siglo quinto o 4 después de Cristo, el imperio romano se dividió en dos. Cosa curiosa e interesante, ¿no? Cuando se divide en dos, se crea o se forma o se denomina o se bautiza el imperio bizantino en el oriente antiguo y en el otro lado, en el occidente, el imperio romano. Se divide, cosa curiosa e interesante, otra vez la imagen, ¿verdad? Dando ilustrativamente la interpretación tal cual, tan acertada. Sin embargo, lo interesante aquí es también ver que los pies, como representados como un quinto imperio, que está ilustrado como pies de hierro mezclado con barro, ¿sí? Y bueno, aquí la imagen que alguien la creó, esto yo no soy formador de esta imagen, agradecemos a la persona que ha hecho esta representación, ¿sí? Dice que estos pies, y que eran la mezcla de hierro con barro cocido, representan a los pueblos de Europa, pero yo quiero aportar más a este punto de los pies de barro cocido con hierro. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si te fijas en el live, el directo, yo le llamé el resurgimiento de Roma, ¿sí? Y quiero hablar un poquito más al respecto. O también vamos a titular el tema, o como subtítulo, la resurrección del antiguo imperio romano. Porque acuérdate que el imperio romano fue representado con piernas de hierro. Y aquí este quinto de los pies, ¿cuántos dedos tienen los pies? Pues 5 cada uno, ¿sí? En total 10. Y esto está bien interesante y ahorita déjame cambio la pantalla ahora sí para aparecer aquí con ustedes y explicarles más a detalle este punto acerca de el resurgimiento de Roma. Aquí lo representé también. Está más bonito que la imagen que te presenté a continuación. Déjame tomar un poquito de agua y te cuento más acerca del resurgimiento del antiguo imperio romano. ¿Por qué me atrevo a decir que va a resurgir Roma? Sencillamente porque la historia nos mostró que este cuarto imperio, representado por las piernas de hierro, obviamente por el hierro, ¿sí? Y la historia coincide de que efectivamente se trató de Roma. ¿Y por qué decimos el resurgimiento? Porque los pies tienen hierro y tienen barro cocido. Bueno, Daniel capítulo 2 es un sueño que tiene Nabucodonosor y la interpretación es lo que acabamos de mencionar. Los distintos cuatro imperios, repito, la cabeza de oro, Babilonia, el antiguo imperio romano, los brazos y pechos de plata, el antiguo imperio medo-persa. Repito, los persas actualmente tienen el nombre de Irán
sí, los antiguos persas. Y el tercero, el imperio griego, presidido por Alejandro Magno, y el imperio romano, presidido por varios dictadores, así lo quieres llamar. Estuvo Calígula, estuvo Nerón, estuvo Marco Aurelio, Constantino, entre otros, ¿sí? Y Roma se extendió fuerte, el imperio romano. Y me voy a detener en el tema de los pies. Y ojo con esto, porque en el capítulo 2, el que tiene el sueño es Nabucodonosor, y la interpretación son los imperios ya mencionados actualmente. La pregunta es, ¿ya surgió el quinto imperio representado con hierro, con barro cocido? He aquí el tema del life, que significa que el antiguo imperio romano va a resurgir una vez más. Y como los pies tienen 10 dedos, quiere decir que esos 10 dedos simbolizan o representan a 10 reinos o a 10 naciones que se van a unir para de alguna manera resurja lo que fue el antiguo imperio de Roma, que aproximadamente en el siglo XIV después de Cristo, de hecho, allí hubo una época, un final de una edad, de una época, vamos, cuando vino la caída de Constantinopla, que fue pues como la capital del antiguo imperio bizantino, si no estoy mal, si no mal recuerdo. Muy bien. Entonces, cuando tú escuches en las noticias que va a haber 10 naciones, acuérdate, son 2 pies, 5 y 5. Repito, la historia nos dice que Roma se dividió en dos en el siglo III, en el siglo IV, aproximadamente. El antiguo imperio bizantino y el antiguo imperio de Roma. Eran el mismo imperio, pero se dividieron en dos. Y de hecho, en esos tiempos hubo 2 papas, ¿sí? Y actualmente, en Rusia, existe el papa del antiguo imperio bizantino, entre comillas, que ahora es el líder supremo de la Iglesia Católica Ortodoxa de Rusia. Hace algún tiempo no muy lejano se juntaron el Papa Francisco del antiguo imperio de Roma, entre comillas, de Roma, y visita al Papa de Rusia. Y se juntan ahí, que una coalición, que amor y que paz y que el movimiento ecuménico y todo esto. El movimiento ecuménico habla acerca de que todas las religiones sean bienvenidas. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, budistas, hindúes, etcétera, 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 etcétera. Todos que se unan para adorar al mismo Dios, entre comillas. Ese es un movimiento ecuménico. Bueno, es lo que pretendía el Papa Francisco con este Papa de Rusia, hacer esta amistad, ¿verdad? Poner fin a la enemistad. Ahora sí que cumpliéndose el canto de este John Lennon, ¿verdad? Imagínate un mundo sin fronteras, donde no hay religión, donde todos nos unimos. Bueno, esto nos está hablando del New Orden Mundial, damas y caballeros, que va para allá esto, va para allá, y la Biblia ya lo había dicho hace más de 2 milenios. ¿Cómo pensar que la Biblia es un libro netamente religioso para controlar a las masas? Obviamente el hombre, como dijo Marx, el padre del socialismo o del comunismo, Carlos Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente significa que la religión ha sido usada por los poderosos o por los líderes principales del mundo para controlar a las masas. Y es verdad, el hombre ha abusado de ello, pero no quiere decir que el hombre, al abusar de su poder y utilizar a la religión para controlar a las masas, no quiere decir que la Biblia o que Dios tenga la culpa de ello. El hombre ha abusado de eso, utilizando la religión para controlar, para manipular. Eso es verdad, pero es una verdad parcial, porque hay que ver la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Pues, damas y caballeros, amigos, amigas, hermanos, hermanas, es que el libro de la Biblia, el libro de los libros, la Biblia, la biblioteca divina, 66 libros unidos en un solo compendio para revelarnos la mente y el corazón de Dios y las cosas del porvenir. Es como cada vez que tú lees la Biblia, es como si tú le hicieras así a la ventana de la eternidad y te asomaras a ver qué va a venir, para que se te quite la incertidumbre en este tiempo de ansiedad, para que se te quite la depresión por estar afanado viviendo en el pasado y no ver hacia adelante,
para que se te quiten los pensamientos obsesivos que no te dejan dormir de lo que va a pasar en el futuro. Pues la Biblia ya te adelantó más de 2000 años para decirte qué va a pasar. Y la Biblia nos está diciendo que estos 10 dedos representan a 10 reinos que se van a unir. Acuérdate, 5 y 5. Y si el Imperio de Roma se dividió en dos, quiere decir entonces, esto ya es un punto de vista particular, esto aquí lo quiero mencionar. Si es así, se sigue el mismo patrón de 5 y 5, y si el Imperio Romano se dividió el Oriente y el Occidente, entonces, si siguen la misma línea, tienen que ser 5 naciones o 5 reinos del Medio Oriente seguramente y 5 naciones de lo que fue el Imperio de Roma. 5 del antiguo Imperio Bizantino, repito, que actualmente es lo que constituye, o más bien lo que la zona geográfica o los datos demográficos vendrían siendo 5 del antiguo Imperio Bizantino, que vendría siendo el Medio Oriente, y del antiguo Imperio Romano, ¿sí? 5 de Europa. Entonces, cuando tú escuches seguramente las noticias de mañana, que 5 naciones, seguramente en el Medio Oriente, árabes, y 5 naciones de Europa, se unen para hacer como que una coalición, una unión de un imperio o de un reino así parecido a la Unión Europea, algo parecido. Ojo, que se viene el fin, damas y caballeros, a la vuelta de la esquina. Se acabó todo, ahora sí como decían los himnos, se acabó todo, señores. Pero hay esperanza, hay buenas noticias. Y quiero comentar algo con respecto a lo siguiente. Hay un grupo llamado el grupo BRICS. Alguien de aquí que sepa qué es el grupo BRICS, coméntemelo aquí y vamos a ver si es verdad. El grupo BRICS, B-R-I latina C-S, el grupo BRICS. Si alguien sabe quién es el grupo BRICS, coméntelo aquí porque está interesante. Si no, googlealo. BRICS son, ¿cómo le llaman? Como acrónimos, como bueno, no son acrónimos, son es la primer sigla principal de la primera palabra. Dice Daniela, la he escuchado, ese me olvidó. Wow, aquí está la gente. Es que el tema, y como lo he dicho ya al principio del live, a todos nos compete esto, seas creyente o no seas creyente, ya esto está interesante y fascinante. Lejos de ver a la Biblia como un libro para fanáticos religiosos o con el prejuicio de que es control mental, no. Sácate ese chip, porque sí, el hombre ha abusado, eso es una verdad parcial, pero hay que ver el otro cara de la moneda. No quiere decir que Dios, habiendo dejado su registro, sus pensamientos, su voluntad y el futuro, y el hombre abuse de eso para controlar, para manipular, para engañar, para meter miedo. Ojo con eso, hay que ver el otro lado, ¿sí? Dios ya se había adelantado hace mucho tiempo y el hombre abusó de eso para manipular, repito. Como dijo Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo. Bueno, aquí ya me están respondiendo. Es un grupo de países de economías emergentes. Efectivamente. Efectivamente. Ahí les va. Les voy a contar el grupo BRICS así rápido. El grupo BRICS está constituido por 6 naciones ajenas al G7. ¿Qué es el G7? Es un grupo de 7 naciones donde están naciones de Europa y Estados Unidos. Está Alemania, está Italia, si no estoy mal, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y otros 2, creo que Japón y otro más, que no me acuerdo cuál es. Son 7. Y entre ellos 7 se llaman los G7. Y están unidos, que si llega alguien a invadir a otra nación que forme parte del G7, pues los otros 6 le entran. ¿Sí? Bueno, el grupo BRICS nace creo que en el 2010, si no estoy mal, y eran naciones ajenas al G7. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A ver, Brasil, la B, R de Rusia, I de India, C de China, S de Sudáfrica. Entonces son 5. A ver, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí, entonces son 5. Creo que eran 6. Bueno, son esos.
Y resulta, amigos, amigas, esto está bien interesante, resulta que este grupo BRICS se unió precisamente para de alguna manera tratar de independizarse del sistema monetario controlado por el dólar. Básicamente para que Estados Unidos ya no se metiera, entre comillas. Resulta que hoy en día, el 2023, salió una noticia de que este grupo BRICS, constituido, repito, por Brasil, por Rusia, por India, por China y por Sudáfrica, todo su capital o su producto, el valor de su producto interno, o más bien, su producto bruto mundial, o todo lo que ellos producen, bienes y servicios, unido económicamente, superaron ya al G7. Y todo, ¡wow! Y Putin, pues el principal de Rusia, dijo, bueno, si nosotros buscáramos una sola moneda, la ideal sería el yuan. El yuan es la moneda principal de China. Y dijo Putin, esa sería la ideal para el grupo BRICS, para independizarnos del dólar y que el yuan sea la moneda oficial del grupo BRICS. Hasta ahí, interesante. Pero todavía hay un dato todavía más interesante, que hace poquito, esta semana, si no me recuerdo, la leí. Dije, oh cielos, oh my God. Pues resulta que hay 25 países que al enterarse de que BRICS tenía económicamente más que el G7, unidos en coalición, dijeron 25 países, grupo BRICS, déjame entrar, por favor. 25 países. Lo alarmante, entre comillas, o la sorpresa mía, fue que entre esos 25 países había varias naciones árabes. Sudán, Libia, Etiopía, creo que Egipto, y bueno, aparte de estas naciones árabes, había la nación de Irán también. Y es curioso porque la Biblia, cuando habla de los últimos tiempos, menciona a naciones árabes que rodean o que están cerca de la nación de Israel. Me refiero, si tú lees Ezequiel 38, se mencionan nombres donde aparece Libia, Sudán, Rusia, ¿quién más? A ver, Sudán, Libia, Etiopía, Rusia, seguramente Turquía, seguramente Siria, Irán, son naciones que aparecen para el tiempo de los últimos tiempos, valga la redundancia. Cosa curiosa, cosa interesante. Y no solo eso, ¿a que no sabes quién también otro país está bien inmiscuido? Que en la Biblia, pues, yo tengo mis dudas de que aparezca para los últimos tiempos, pero ahí estaba tocando también la puerta para el grupo VIX, fue nuestro querido México. México lindo y querido también estaba ahí. Yo creo que AMLO se enteró, el presidente López Obrador, y dijo, grupo BRICS, yo le quiero entrar a esto. Y ahí están tocando puerta para formar parte del grupo BRICS. Pero independientemente de México, a mí me llamó la atención que en Ezequiel 38, las naciones que se mencionan para los tiempos del fin y que van a atacar y querer sitiar a la nación actual de Israel son, repito, Sudán, Libia, Etiopía, seguramente Turquía, seguramente Siria, Irán y Rusia. Van sobre Israel y están dentro del grupo BRICS. En este caso nada más Irán, ese que me faltaba. Yo dije India y me equivoqué, era Irán. O India también está inmiscuido. Por eso eran 6. Entonces sí, debe ser Brasil, Rusia, India, Irán, China y Sudáfrica. ¿Sí? Y eso es de que, órale. Bueno, ¿por qué comento esto? ¿Por qué dejo este paréntesis antes de cerrarlo? Es porque la sencilla razón de que tendría más sentido, entonces, y cae como anillo al dedo, de que si este grupo BRICS se levanta y estas naciones, porque el grupo BRICS se supone que es una coalición de naciones emergentes, de naciones en desarrollo o que ya son potencias mundiales como China y como Rusia y como India. ¿Sí? Irán está en desarrollo como potencia militar y económicamente. Brasil también como un país en desarrollo que está creciendo también económicamente. Entonces por eso Rusia, China e India los recibieron, porque es indudable que Rusia, China e India ya son potencias a nivel mundial, por supuesto.
¿verdad? No se diga China, no se diga Rusia. Y ya la gente está. Entonces, el tema de que estén naciones árabes comenzando a desarrollarse, a crecer económicamente, me llama la atención y me recuerda el tema de los pies de barro con hierro cocido. Y curioso, amigos, damas y caballeros, que dice la Biblia que el tema de que estén unidos o mezclados con barro, con hierro, de la misma forma que el barro y el hierro no se pueden mezclar, de la misma forma dice la Biblia que se van a mezclar por medio de alianzas humanas, nada más. Pero el reino va a estar en parte frágil y en parte fuerte. Wow. Entonces tiene más sentido de que 5 naciones árabes o con pensamiento, o más bien una inclinación religiosa musulmana, y 5 naciones de Europa, de lo que fue el antiguo Imperio Romano, se unan y resurja con el tema del live, el antiguo Imperio Romano, el resurgimiento del antiguo Imperio de Roma. Y cuando tú escuches eso, repito, en las noticias, ojo, porque ya estamos escuchando los pasos del Salvador, del Rey de Reyes, de Jesucristo, viniendo a establecer su reino representado como la roca, ¿verdad? Como la roca que le dio a los pies de hierro de barro cocido. Habrá mucho que comentar respecto al tema porque no pudiéramos entender Daniel sin estudiar Apocalipsis. Yo considero al libro de Daniel, el libro profético de Daniel, como como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y Apocalipsis, obviamente, el Apocalipsis del Nuevo Testamento. No se puede entender Daniel sin Apocalipsis, no se puede entender Apocalipsis sin Daniel, sin Ezequiel, sin Zacarías, sin el libro de Joel, porque toda esta información está ahí. De hecho, yo había comentado que hay un sueño en Daniel 2 y la interpretación es lo que acabamos de comentar de los imperios. Babilonia, los persas, griegos, Roma y el resurgimiento del antiguo imperio de Roma. En Daniel 7, ahora el que tiene el sueño y la visión no es otro rey, sino el mismo Daniel que dio la interpretación al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y aunque los sueños son distintos, porque aquí Daniel sueña 4 bestias, aunque son 4 bestias diferentes a la estatua, a la imagen de Nabucodonosor, a la estatua esta grande, la interpretación es la misma. Los mismos imperios. Lees Daniel 8 y se centra el Espíritu Santo de Dios en 2 bestias, que es macho cabrío y un carnero, y se centra en los imperios de el imperio medo-persa y el imperio griego. Está muy interesante. Y en Apocalipsis se nos habla acerca de la bestia, ubicada, conocida o representada o entendida como el anticristo, que tiene características de los antiguos imperios, representados por las bestias que soñó o vio Daniel en visiones en Daniel 7. Repito, aunque los sueños y las visiones son distintos o distintas, la interpretación es la misma. En Apocalipsis vemos una bestia terrible, la describe Juan el Apóstol, estando en prisión en la isla de Patmos, y dice, vi una bestia semejante a oso, semejante a un león, semejante a un águila, y bla, 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 como diciendo que el último imperio, seguramente el resurgimiento del antiguo imperio de Roma, va a tener las características de los otros 4 imperios anteriores. Babilonia, los persas, griegos y la Roma antigua. 5 naciones, 5 y 5 dedos, 10 reinos en total, coalición. Y ojo que de ahí, amigos, cuando escuchen eso ustedes, ahí, de entre esas 10 naciones unidas, o de esos 10 reinos, surge el anticristo. Surge el hombre de pecado profetizado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. No es una computadora, no es una nación, el anticristo. He escuchado que gente piensa que el anticristo es una nación, que está en Estados Unidos. Equivocado. La Biblia aclara y dice que es un hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, lo puedes buscar. Si no me recuerdo es el versículo 10. Es un hombre que va a presidir a esta coalición, a esta unión, a esta alianza de 10.
Y repito, mis sospechas son 5 del Medio Oriente, 5 árabes o musulmanas, con creencias musulmanas, y 5 de Europa. Y de ahí surge el anticristo, con influencia política, con influencia militar, con influencia económica, o el hombre de paz, un hombre entendido en enigmas, una gente que la gente va a estar, wow, ¿qué onda con ese cuate, con ese hombre, con ese... No, ese lo queremos. Y la Biblia ya se nos había adelantado.